Hola chicos, pues muy buenos días. Hoy es lunes 1 de junio y pues vamos a ver lo que es contaminación del suelo. Recuerden que en las clases pasadas estuvimos viendo los problemas ambientales. Ok, ahora las vamos a ir desglosando una por una. Ok, lo que fue por qué surge el calentamiento global y demás. ¿Sale? Entonces, pues vamos a trabajar con muchas ganas y vamos a poner atención en los siguientes videos, bueno, en el siguiente video, para que entendamos un poco más de la contaminación del suelo. Contaminación del suelo, un problema de consecuencias muy graves. Se llama contaminación del suelo a la introducción a la superficie terrestre de las sustancias y elementos ajenos a ella que repercuten de manera negativa a ser tóxicos para los organismos que la habitan. Los contaminantes pueden ser líquidos, sólidos o gaseosos y afectan a las plantas, los animales y la salud de los seres humanos. Algunas causas de la contaminación son las siguientes. La basura arrojada en lugares no destinados para ellos provocan graves problemas de contaminación por plásticos y materiales sintéticos que tardan mucho tiempo en degradarse. Desechos industriales. La liberación sin control por parte de las industrias de sus desechos tóxicos contamina los suelos y por filtración contaminan también los cuerpos de agua de la región. Pesticidas y fertilizantes. Utilizados en las plantaciones para exterminar plagas, los insecticidas, plaguicidas y fungicidas, así como los fertilizantes, son una fuente de acumulación tóxica que permanecen en el entorno por varios años. La actividad minera. Las compañías mineras utilizan durante el proceso de extracción de metales sustancias como cianuro, plomo, arsénico, ácido sulfúrico y mercurio, las cuales resultan tóxicas para el medio ambiente. Consecuencias de la contaminación del suelo. Extinción de especies animales y vegetales. Pérdida de los nutrientes del suelo. Interrupción de procesos biológicos. Del suelo. La contaminación del suelo se debe a sustancias que provienen de diferentes actividades, tanto naturales como humanas. Tales sustancias se acumulan alcanzando concentraciones tóxicas para los organismos que viven en el suelo y impiden los balances naturales que hacen de este medio una matriz regeneradora y de soporte de vida de los sistemas continentales. En términos generales, esta contaminación implica algún grado de degradación física, química y biológica. Dependiendo del nivel de la degradación, pueden ocurrir una pérdida parcial o total de la población del suelo. Los procesos de degradación del suelo implican declaraciones en varios niveles. En el caso de la degradación física, pueden ocurrir fenómenos de endurecimiento o compactación, además de eventos de erosión y desertización, que pueden deberse al efecto del agua y el aire. De la degradación química, pues se puede producir una disminución de la fertilidad del suelo, haciéndolo inútil para llevar la cobertura vegetal a cambio o compuestos químicos desequilibran el ambiente. Y pues estos son salidificación, acidación y componentes tóxicos. Cualquier fenómeno de degradación del suelo pues terminan afectando los agentes bióticos, que esto hace que reduzca la micro y macrofauna
y también esto tiene consecuencia directa de esta reducción, pues hay una pérdida de materia orgánica. El conjunto de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo hacen de él un ciclo en el mantenimiento geoquímicos, ya que estos actúan como un factor complejo para llevar factores de filtración, composición y filtración de estas sustancias. Por esta razón, el suelo es como una barrera protectora para los medios más sensibles como los lagos, los ríos y demás componentes hidrológicos. Además de los componentes biológicos, de acuerdo con estas características, se dice que la mayoría de los suelos tienen elevada manera que son como comportadores de sanación del suelo. Estos pueden ser vulnerables con la sensibilidad con la agresión de un agente contaminante. Esta depende de la intensidad de la contaminación y del tiempo que debe de transcurrir para que los efectos deseables de esta contaminación pues aparezcan en todo el planeta. También tenemos el poder de amortiguación, según el cual él solo puede tener la capacidad para asimilar los cambios generados por los contaminantes sin producir daños hidrológicos o atmosféricos. El comportamiento de estas dos propiedades pues son con alta vulnerabilidad, tendrá bajo poder de amortiguación. Entendemos por biodiversidad pues la movilidad pues es la forma en que se distribuye el contaminante y su posible transporte en otros sistemas. La persistencia hace referencia al periodo de referencia del contaminante del suelo y de la peligrosidad que hay y la carga crítica de estos componentes que pueden ser aportados en un suelo. Debido a lo anterior, un suelo contaminado es aquel que ha superado su capacidad de amortiguación para una o varias sustancias y como consecuencia pues deja de actuar como sistema protector y se convierte en causa de problemas para el agua, la atmósfera y los organismos. Al mismo tiempo se modifican sus equilibrios geoquímicos y pues estos componentes generan modificaciones importantes en sus actividades físicas, químicas y biológicas. Las causas de tal degradación pueden ser variadas. La contaminación y el vertimiento de sustancias químicas y basuras al suelo pueden volverlo inservible para propósitos biológicos. Procesos como la erosión que producen arrastres de partículas o formas de vida que practican vida ahí, pues pueden dejarlo descubierto de vegetación. Esto puede ocurrir a cambio de la vegetación o el agua y puede ser de erosión de eólica o de agua. Fenómenos como la compactación deterioran esta condición con el paso de animales, personas o vehículos. Sumado a todo esto, la expansión de la frontera urbana es la causa de grandes pérdidas de suelo, por lo que en algunos lugares se ha comenzado a optar por la gran variación del suelo, uso de sistemas productores de forestación y sobre pastoreo, pues son propósitos que afectan. Los factores socioeconómicos pues son factores que terminan con los sistemas para que el planeta pueda seguir del paisaje, pues están relacionadas con la forma en que el suelo puede estar relacionado con las variables climatológicas que hoy en día se ven modificados por el cambio climático global. También pueden afectar las condiciones del suelo,
que esto hace que pues afecte la precipitación y hacen que haya erosión y sequías y hace que haya pérdidas de flora y fauna. Los agentes contaminantes del suelo pueden ser muy variados dependiendo de su naturaleza y su origen y su composición. Las sales, por ejemplo, suelen aportar elementos y compuestos tales como calcio, magnesio, sodio, potasio, azufre, sulfato, sulfitos, cloruros, carbonatos, nitrógeno, nitritos y nitratos. Estas sustancias pueden llegar al suelo por regadío, procesos de meteorización de las rocas, disolución de sedimentos salinos o contaminantes de aguas procedentes del mar, aumentos o descensos de los niveles creáticos, exceso de fertilizantes o como consecuencia de suelos, uso de suelos o con problemas de drenaje. Si bien la recuperación de altas condiciones de salinidad es posible mediante el transporte de las sales a horizontes más profundos o por drenaje a otras zonas, se deben de considerar que tales sales deben ser parte de otros suelos que al acumularse pueden ocasionar nuevamente problemas. El efecto de la salinidad sobre las plantas puede explicarse fácilmente como un fenómeno de ósmosis. Los suelos que tienen concentraciones de sales ofrecen menor cantidad de agua a las plantas, ya que causan la deshidratación de esta, ya que el agua pues, necesita ser el alimento nutricional de estas plantas, ya que si no hay, pues el crecimiento de estas plantas se puede ver afectado. Tales efectos se pueden efectuar en animales o seres unicelulares que habitan el suelo, siendo más serios si además se presenta algún nivel de toxicidad. La contaminación por agentes sanitarios es otro de los escenarios comunes. Normalmente se produce por los fertilizantes o plaguicidas que no están adecuados, ya que estas sustancias son por la absorción, los procesos de degradación química o biológica y procesos de transporte, como la difusión de esta o la botolización. Entre los efectos que se deben de considerarse está la de metabolitos tóxicos, que esto pues afectan la afluencia en estos químicos de microflora y microfauna. El cambio que puede presentarse en varias propiedades del suelo o del agua subterránea que puede afectar a toda la red hidrológica. En el caso de los fertilizantes que normalmente tienen alta cantidad de nitrógeno, pues puede acabar en las aguas subterráneas o estas sustancias pueden ser arrastradas hacia aguas superficiales. El consumo de estas sustancias pues puede afectar a los animales, ya que esto puede ser cancerígenas y pues afecta el estómago y el hígado. Aquí en los eutroficiados pues son los siguientes. La contaminación provocada por metales pesados, también produce un importante impacto en los organismos. Estos organismos o metales pesados son los que tienen mayor peso molecular. Algunos de estos tienen alguna fuerza o están como considerados micronutrientes, como otros como el cadmio, el mercurio y el plomo, el antimonio y el bismuto. No solo no tienen una función biológica conocida, sino que además pueden acumularse en los organismos, aumentando el riesgo de intoxicación a medida que se asienta en la red trófica. Con el crecimiento industrial, los requerimientos de materias primas pues, son mayores. Las actividades mineras constituyen una de las principales causas de la degradación del hábitat. Tanto la extracción subterránea como la minería a cielo abierto tienen profundos efectos en el suelo, en el aire, en el agua y en algunos organismos. Algunos de estos son pues emisión de partículas en la atmósfera, modificación de la cobertura vegetal, erosiones, cambios en la filtración y en las correntías, salinización, alcalinización,
turbidez, aumento de concentración de metales pesados, alteraciones de rupturas de las redes tróficas, que son de los ciclos bioquímicos, y la composición del suelo. Por otro lado, un fenómeno como la lluvia ácida, que es producida en la atmósfera, pues termina como afectar otros sistemas ambientales, ya que estas precipitaciones aumentan una acidez en el suelo, que serán propagadas fácilmente por infiltración o correntía. Los suelos acidificados pues aumenta la movilidad de agentes pesados y la estructura de la microflora y fauna, ya que el sistema o el suelo pues puede alcanzar algún equilibrio, pero si es constante esa contaminación pues tarda en degradarse. La absorción y la insolubilización que pues puede ser uno de los factores que podemos hacer que, por decir, las compostas y demás pues puede ser un contaminante a sistemas acuáticos con lluvia ácida, la cual puede visualizar como una bomba química de tiempo de acuerdo con la capacidad que tenga el suelo para almacenar sustancias peligrosas. Un suelo con altas capacidades de productos químicos puede llegar a ser una fuente peligrosa de contaminación para el resto del ecosistema. El suelo, algo muy importante que pocas veces damos importancia. El suelo que pisamos cada día está en la parte más superficial de la tierra, es donde están construidas las casas, las carreteras por donde viajamos, donde corren los ríos y crecen las plantas o viven los animales. ¿Cómo se formó el suelo? Pues fue un trabajo muy largo de millones de años que aún continúa y en el que participan unos obreros muy fuertes e incansables: el sol, viento, el agua y los seres vivos. Las rocas que formaban al principio la superficie pues se fueron agrietando y rompiéndose en trozos cada vez más pequeños con la fuerza de esos obreros. El conjunto de esos minerales se enriquecen con manera orgánica junto a las plantas y animales que mueren. Tan solo para que se forme así 1 centímetro de suelo fértil tienen que pasar cientos de años. El resultado de todo ese proceso es una superficie donde se puede desarrollar la vida. Tenemos que cuidar el suelo como cuidamos la limpieza del aire o el agua, porque de ello depende de que los seres vivos sigan teniendo comida y un lugar donde vivir. Y son muchas las amenazas que en poco tiempo pueden convertir un suelo rico y fértil en un desierto donde no es posible la vida. Los incendios forestales o la tala excesiva de árboles, por ejemplo, dejan el suelo indefenso. Sin las raíces de los árboles y otras plantas, el agua de lluvia y el viento se llevan al mar los nutrientes que contiene. Es lo que se llama erosión. Y ya nada podrá crecer ahí. Lo mismo ocurre cuando lo contaminamos arrojando productos tóxicos que matan a los seres vivos, ensucian el agua que hay bajo la superficie y hacen del suelo un lugar estéril. Sin suelos sanos no es posible una vida sana, así que debemos cuidarlos entre todos. El suelo que pisas es el suelo que te permite vivir, por eso tenemos que ayudar a mantener siempre limpio y por supuesto no ensuciarlo ni llenarlo nunca de basura. Si lo mantenemos limpio, la tierra, que es nuestra casa en el universo, y todos los seres vivos que viven ahí, estaremos mucho más felices. Porque ya saben que cambiar el mundo es cosa de los niños también.